¿Alguna vez te has preguntado qué son esos números que tienen tus objetivos? 24mm. ¿Será muy malo? Aquí pone f28. ¿F? Será de fenómeno. ¡Tiene que ser buenísimo! Saber qué significan esos números puede hacer que elijas el objetivo que necesitas y con el que vas a conseguir hacer mejores fotos. (163514LISUSM). Vamos a empezar con los números que nos encontramos delante de las letras MM, que no significa que sea muy malo. MM nos indica lo que se llama distancia focal, que no es otra cosa que la distancia que hay desde el centro del objetivo hasta el sensor de la cámara. Vale, pero ¿para qué te sirve saber eso a ti? Pues para saber si con un determinado objetivo vas a poder captar mucho ángulo de visión o si te vas a poder acercar mucho al objeto que estés fotografiando. Se toma de referencia el tamaño del negativo que tenían las antiguas cámaras de película, como esta. Decimos que un 50 milímetros es el equivalente al ángulo de visión que captamos con nuestros ojos. Con todos los objetivos mayores de 50 te vas a poder acercar más al objeto que estés fotografiando. Por ejemplo, con un 85 milímetros te acercarás más que con un 50 milímetros, pero si tienes un 200 milímetros como este, podrás acercarte mucho más. Y todos los números que estén por debajo de 50 milímetros te van a permitir captar más ángulo de visión. Con un 35 milímetros podrás captar más ángulo de visión que con un 50 y con un 16 milímetros muchísimo más. ¿Y esto es así siempre? Pues como diría mi suegra, que es gallega, sí, pero no. Esto es así siempre y cuando uses una cámara digital que sea full frame o de tamaño de sensor completo. ¿Y eso qué es? Pues es una cámara que tiene el sensor del mismo tamaño que el antiguo negativo que usaban las cámaras de película. Ah, pero ¿no todas las cámaras son así? Pues no. Las tres más comunes son las de formato completo o full frame, las cámaras APS-C y las micro 4 tercios, que si te suena a chino, te entiendo. Pero ahora te lo explico. Una cámara APS-C quiere decir que tiene el sensor más pequeño que una full frame y una micro 4 tercios tiene el sensor más pequeño que una APS-C. También te diré que los sensores APS-C de las cámaras Nikon y Canon tienen un tamaño ligeramente diferente. Entonces, ¿los números en milímetros cambian? No, porque te siguen indicando la distancia que hay del centro del objetivo al sensor de la cámara. Lo que cambia es el ángulo de visión que puedes captar. Si el estándar para una full frame es de 50 milímetros, para una APS-C el estándar está en torno a los 32 milímetros. Eso quiere decir que si pones un 50 milímetros en una cámara con sensor APS-C, en realidad es como si haces un poquito de zoom, te puedes acercar más al objeto. Pero eso mola, ¿no? Ya te digo. Y si pones un 200 milímetros en una APS-C, en realidad es como si usaras un 300 milímetros, es decir, te puedes acercar muchísimo más. Entonces, ¿para qué quieres una cámara full frame si te puedes acercar más con una APS-C o una micro 4 tercios? No tiene sentido, ¿no? ¿O sí? Pues, como diría mi suegra, que es gallega, pues depende. Si quieres hacer fotos de aves, fauna, deportes o te quieres acercar mucho a los objetos, mejor una APS-C o una cámara micro 4 tercios. Pero si quieres captar más ángulo de visión, a lo mejor te conviene una full frame, porque si pones un 24 milímetros en una cámara full frame, captarás más ángulo de visión que si pones el mismo objetivo en una APS-C. Lo mismo pasa con un 16 milímetros en una full frame. Puedes captar mucho más ángulo de visión que en una APS-C, para la que necesitarías un 10 milímetros para captar el mismo ángulo de visión que con un 16 milímetros en una cámara full frame. ¿Me sigues? Entonces, ¿con qué te tienes que quedar de todo este lío de números? Muy fácil. Si tu cámara es una full frame, sabes que un 50 milímetros es lo que se considera un objetivo estándar, que tiene un ángulo de visión parecido a lo que vemos con nuestros ojos. Todo lo que esté por encima de 50 milímetros te va a permitir acercarte más al objeto que estés fotografiando. Para que te hagas una idea, la mayoría de retratos de primer plano se suelen hacer con objetivos que van de los 85 milímetros a los 135 milímetros. Lo que esté por debajo de los 50 milímetros se acerca a lo que llamamos objetivos angulares, que te permiten captar más ángulo de visión. Un 35 milímetros es un angular moderado, al igual que un 28 milímetros. Un 24 milímetros se considera gran angular porque puedes captar más ángulo de visión, y un 16 milímetros sería un super gran angular. En cambio, si tu cámara tiene un sensor de tamaño APS-C, sabes que el objetivo estándar estaría en torno a los 32 milímetros y en una cámara micro 4 tercios sería un 25 milímetros. Entonces,
El número que hay antes de las letras MM nos permite saber el ángulo de visión que tiene ese objetivo. Vas a saber si te puedes acercar mucho o si vas a poder captar todo el paisaje que tengas delante. Hay veces que te encontrarás con dos números separados por un guión. Eso es lo que se llama un objetivo de distancia focal variable, también llamados zooms. Por ejemplo, este es un 28-70 mm. Nos dice que abarca todo ese rango focal. Podemos ir desde un angular 28 mm y pasar por todas las distancias focales hasta llegar a un 70 mm. Podemos ponerlo en 50, en 35, donde queramos. Un objetivo como este en una cámara full frame sería considerado un objetivo todoterreno, pues cubriríamos desde un angular moderado hasta un poquito de teleobjetivo. Te podrías ir de viaje perfectamente llevando solo este objetivo o este otro, que es un 24-105 mm. Contarías con un poquito más de angular y un poco más de teleobjetivo. Pero con este mismo objetivo en una cámara APS-C perderías el angular, tendrías solo desde el ángulo de visión normal a teleobjetivo. Este 16-35 te dice también que es un objetivo de distancia focal variable, que va de gran angular a angular, en una cámara de sensor de tamaño completo. Y este es un 70-200, sería un objetivo que te permitiría acercarte más al objeto que estés fotografiando. Conociendo qué quieren decir esos números, ya sabes si el objetivo que tienes te vale para acercarte mucho a un objeto o si vas a poder captar mucho ángulo de visión. Ahora a lo mejor te surge una pregunta: ¿es mejor un objetivo que tenga distancia focal fija o uno que tenga distancia focal variable? Dicen que los objetivos de distancia focal fija tienen una calidad mayor que los que son de distancia focal variable. Y hay veces que es así, pero si te quieres ir de viaje y te llevas un objetivo como este, un 24-105, te va a servir para la mayoría de las situaciones que te encuentres. Pero como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En otro vídeo vamos a hablar del tema. Si sigues mirando tu objetivo, vas a ver más números. El número F es la apertura de diafragma y viene representada por un 1 seguido de 2 puntos y luego otro número, como puedes ver aquí. Si recuerdas del otro vídeo, en función de la apertura de diafragma que tengas, puede pasar más o menos luz y podrás tener más o menos espacio enfocado. Cuando el número que te encuentras es muy pequeño, quiere decir que entrará mucha luz y podrás conseguir un efecto de desenfoque mucho mayor. Por ejemplo, un objetivo como este, que es 1.2, vas a tener un objetivo que deja entrar mucha luz y con el que podrás conseguir fondos muy desenfocados. En cambio, un objetivo que tenga un 1.28 o un 1.4 entrará menos luz y los fondos no serán tan desenfocados. Pero, ¿y en los objetivos que hay dos números? Como este que pone 1.3,5, guión 5.6 y un 2 en letras romanas. El 2 en números romanos lo único que quiere decir es que es la versión 2 de este objetivo, pero los otros dos números hacen referencia a la apertura de diafragma. Quieren decir que este objetivo en particular, cuando está en 28 mm, tendrá una apertura máxima de 3.5 y en cambio si lo pones en 80 mm tendrá una apertura más pequeña de 5.6. Es decir, que dejará entrar más luz cuando esté en 28 mm y entrará menos luz cuando lo tengas en 80. ¿Y es mejor que un objetivo tenga más o menos apertura de diafragma? Pues como todo, depende. Por norma general, los objetivos que tienen grandes aperturas de diafragma son mucho más caros. Un objetivo de distancia focal variable que tenga una apertura constante de 2.8 suele ser mucho más caro que el mismo objetivo que tenga una apertura constante de, por ejemplo, f.4. que es algo más pequeña. Entonces, si vas a hacer fotos de paisajes donde lo que quieres es que todo salga enfocado y vas a hacer las fotos a f11 o a f16, no necesitas para nada una apertura de diafragma grande. Por lo que con un objetivo más barato, que pesa menos y es más pequeño, puedes hacer las fotos que quieres. Si por el contrario vas a hacer fotos en lugares con poca luz, sin posibilidad de iluminar, puede que un objetivo con una apertura grande sea lo que necesites. Te encontrarás también con otro número que te indica el diámetro que tiene el objetivo, lo que es muy útil, pues hay veces que necesitamos poner un filtro, bien sea para proteger el objetivo o para conseguir efectos diferentes. Hablaremos también de filtros más adelante. Bueno, resumiendo un poquito, ya sabes que los números que van de las letras MM nos indican la distancia focal, que nos dicen si vas a poder captar mucho ángulo de visión o si te vas a poder acercar mucho al objeto que estés fotografiando.
También que el número f, cuanto más pequeño es, más luz deja pasar, y el objetivo también suele ser más caro. Y que si nos encontramos con un objetivo de distancia focal variable y hay dos números f, el primer número es la apertura que tiene el diafragma en la primera distancia focal y el segundo número la apertura que tiene en la segunda distancia focal, y que este símbolo nos indica el diámetro que tiene un objetivo. Pero también hay letras que aparentemente no tienen ningún sentido. Las letras nos suelen indicar el tipo de montura, es decir, que no todos los objetivos valen para todas las cámaras. Cada marca tiene su montura específica y también suelen tener diferentes monturas en función del sistema que utilice la propia marca. Por ejemplo, Canon tiene la montura EFS para cámaras APS-C, la montura EF, que es esta, para cámaras full frame, y ahora también ha sacado una nueva montura que se llama RF, por lo que si tienes un objetivo de los nuevos RF no podrás montarlo en una cámara que utilice la montura EF. Es algo que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí vemos Canon Zoom Lens EF 1635, lo que te dice que es una lente Canon, que es zoom de distancia focal desde 16 milímetros hasta 35 y EF indica la montura. En este caso puedes ver que pone IS, que significa estabilización de imagen en inglés, Image Stabilization, en los objetivos Canon, o VR en Nikon, que es Vibration Reduction, o OSS en Sony, que es Optical Steady Shot. Todos vienen a decir que tienen un sistema de lentes flotantes que lo que hace es que la foto no salga movida si utilizas una velocidad de obturación un poquito más lenta de lo normal, sin que la foto salga movida, porque aunque muevas un poquito la cámara, pues el objetivo él solo te estabiliza la imagen. Hay objetivos también que son específicos para macrofotografía y te suele poner macro lens, como este caso. Es decir, para hacer foto de cerca, esas fotos impresionantes que habrás visto alguna vez de avispas o moscas, que son alucinantes. Con un objetivo como este puedes hacer fotos a tamaño real de un objeto pequeño. Y en este caso, la letra L te dice que es de la serie Luxury de Canon, que es como el pata negra de los objetivos Canon. Bueno, y hasta aquí el significado de números, letras y símbolos que puedes ver en tus objetivos. Espero de verdad que con este vídeo te haya quedado claro todo lo que te he contado y te sirva para entender qué son esas letras, números y símbolos que tiene tu objetivo. Si tienes alguna pregunta o quieres comentarme qué te ha parecido el vídeo, escríbeme abajo en los comentarios y estaré encantado de contestarte. Y como siempre, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. ¡Hasta luego! Siempre me pillan las campanas. Da igual a qué hora venga. Son y 57. Será para avisar que hay misa a las 7, digo yo. Muy bien.